Hola a todos, queridos hermanos. Yo soy Gabriel Montesino y en esta primera presentación estamos inaugurando nuestro canal espiritual, nuestro canal cristiano, Kairos, el tiempo de Dios. Y hemos querido inaugurarlo en este día, tomando como punto de partida de manera sorpresiva, ciertamente, la muerte del Papa Francisco. El Papa Francisco, que fue escogido Papa de la Iglesia Católica, sucesor de Pedro, eh, en el año 2013, ya el Papa tenía unos, digamos, casi 12 años aproximadamente. Pero el Papa Francisco mm, tiene unas características únicas. En primer lugar, porque en muchísimo tiempo la Iglesia no había tenido la experiencia de tener a dos papas. Recordemos que el Papa Benedicto, conocido como Joseph Ratzinger, pues había renunciado por motivos de salud del pontificado y necesitaba y quería que alguien con más fuerza pues enfrentara y tomara el timón de la barca de la iglesia. Y en este sentido, dos cardenales se reunieron, se pusieron de acuerdo también, fue el primer, al menos en la historia reciente, en muchísimos siglos, la primera vez que los cardenales con el Papa saliente allí, ¿verdad? Vivo, tomaba medidas, tomaba decisiones, de tal modo que el nuevo Papa se comprometía a afrontar esos retos y los cardenales pues a apoyarlo en todo lo posible. Y así inicia el pontificado de Jorge Bergoglio, cariñosamente conocido como Papa Francisco. Y el pontificado de Francisco fue sumamente fructífero. A muchos les llamó la atención que se escogiera un papa mayor, ya que era el tercer papa consecutivo que teníamos, eh, digamos, mayor. Juan Pablo II fue escogido bastante joven, tuvo un pontificado largo, pero también pudimos contemplar su agotamiento, eh, su descenso físico. Luego se escoge entonces a Benedicto XVI, quien por motivos de salud, como decía hace unos momentos, renuncia. Y finalmente tenemos a Francisco. Francisco había sido escogido tomando en cuenta de que ya él venía con un problema en los pulmones, había tenido alguna dificultad y en una ocasión pues le había sido extirpado parte de un pulmón, había colapsado parte de un pulmón. Entonces, pero tenía bastante energía, ¿verdad? Tenía bastante fuerza y así emprendió su pontificado. Quiero hablar a modo de resumen, se me van a quedar muchísimos datos, claro está, de cuáles son aquellos elementos que a mi entender caracterizan este pontificado. Un pontificado único, y voy a hacer algunas referencias a las características, por ejemplo, de otros pontífices. Si bien, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, digamos, ejerció un pontificado abierto, con una iglesia abierta hacia afuera, digamos, ¿verdad? Hacia la evangelización, a la participación, pero a la vez cerrado hacia adentro. E hizo mucho hincapié en el sacerdocio. Recuerdo que escribió un documento bellísimo, una exhortación apostólica llamada Pastores Dabo Vobis. En latín significa les daré pastores, que continúa diciendo conforme a mi corazón. Con esto, el Papa Juan Pablo II enraizaba el sacerdocio ministerial con el sacerdocio de Cristo. Claro, todo esto es bastante hermoso, bastante solemne también, eh, pero a la vez es bastante teológico. Francisco tomó estos datos, se afincó también, tomó de Juan Pablo II, pero quiso hacer hincapié en otros rasgos del sacerdocio y comenzó a delinear un sacerdocio práctico, porque Francisco era muy práctico.
era muy pastoralista. Su ministerio fue eminentemente pastoral. Entonces, fue allí cuando Francisco pronuncia aquella frase lapidaria, cuando dijo que quería sacerdotes, pastores con olor a oveja. Con esto hace hincapié en el hecho de que la iglesia necesita a sacerdotes que estén caminando con su pueblo, no sacerdotes que estén al frente solamente, sino que caminen con su pueblo, que sepan lo que el pueblo sufre, que sepan lo que hace feliz al pueblo también, y sean capaces de entender pues la naturaleza de la vocación de la gran mayoría de los miembros de la Iglesia Católica, que son los laicos. Y en este sentido, tomó una serie de decisiones que fueron únicas. Todos los papas visitaron las cárceles, pero Francisco lo convirtió en algo habitual en su vida, no solamente las cárceles y los hospitales. Esto es algo típico en los papas, pero en este caso particular, lo llevó tan al pie de la letra, le dio tanta continuidad, que fue la última visita pastoral. Imagínate por un momento, y quiero que tomes en cuenta el hecho de que Francisco, en la condición en que se encontraba durante esta Semana Santa, fue a visitar a los detenidos de una cárcel de Roma. Y esto fue hace unos días, el Jueves Santo. Siempre le lavaba los pies. Al inicio de su pontificado siempre lo hacía, todo el tiempo, menos este año, porque no tenía las fuerzas para hacerlo. Pero quiero que tomemos en cuenta el valor que tuvo y la importancia que tenía para Francisco visitar a las personas que están excluidas de la sociedad, aquellos que están en la orilla. Imagínate tú una persona que está encarcelada. Nosotros nunca escuchamos noticias de un encarcelado, a no ser que pase algo muy feo o muy grande dentro de una cárcel y sea noticia, porque ahí sí es cierto que los grandes noticieros pues van detrás de ese tipo de noticias sensacionalistas. Para Francisco no, para Francisco esta gente es importante porque realmente lo son. Y su último acto pastoral fue precisamente visitar a los detenidos de una cárcel. Quiero tomar en cuenta que Francisco en el año 2015-2016 convocó el Jubileo de la Misericordia. Este es uno de los grandes. Nosotros no podemos hablar de la historia y del ministerio del Papa Francisco sin hablar del Jubileo de la Misericordia, donde habló con detalles de lo que son las obras de misericordia, cómo durante ese año 2015-2016 uno podía obtener indulgencia plenaria. Y siempre eran con cosas sencillas, cosas que todos podemos practicar, desde visitar a la gente en la cárcel, visitar a un enfermo, desde, digamos, ayudar al otro fundamentalmente, teniendo sensibilidad por el otro. En el año 2015-2016, durante este jubileo, el Papa Francisco nos recordó y nos enseñó que al cielo se llega practicando obras de misericordia. Otro elemento significativo del pontificado del Papa Francisco fue su apertura. Y en este sentido hizo un trabajo intenso a favor, vuelvo y repito, de la mayoría, que son los laicos. Si tomamos en cuenta unos 1.600 millones de católicos, los sacerdotes son unos cuantos. Por lo tanto, hay que prestar especial atención a las necesidades de los laicos. Y para esto, el Papa modificó el Código de Derecho Canónico. Uno de los retos de la Iglesia hoy y siempre ha sido enfrentar la separación de las parejas. Muchas personas llegan al matrimonio canónico, digamos, por una motivación que no es evangélica. Y desde luego, lo que no comienza bien, no termina bien. Entonces, estos matrimonios terminan rompiéndose
Pero la persona madura, decía el Papa, la persona madura, y muchos de esos matrimonios, cuando ellos iniciaron, no tenían quizás la madurez para asumir el compromiso canónico, pero después de una separación, hay que facilitarle a esas personas que puedan reconciliarse, que puedan madurar y que puedan llegar a la plenitud de la vida cristiana. ¿Cuáles cambios hizo el Papa Francisco en el Código de Derecho Canónico? Bueno, pues para que un matrimonio sea considerado nulo, siempre era visto en dos tribunales, uno de primera instancia y uno de segunda instancia. Entonces, el tribunal de segunda instancia tiene que llegar a la misma conclusión que el primero, por ejemplo. Si el primero decide que ese matrimonio es nulo, porque carece de las bases fundamentales para que sea válido, bueno, pues entonces, si el otro llega a la misma conclusión, pues ese matrimonio es nulo. ¿Pero qué sucede? Eso se tomaba mucho tiempo. Entonces, el Papa dice, no, en un mismo tribunal, dos jueces pueden hacer, uno de primera instancia y otro de segunda instancia. Y si en este tribunal solamente hay un solo juez, pues el obispo del lugar puede fungir como juez. Pero es importante que la gente tenga respuesta lo más pronto posible, para que ellos puedan también retomar sus vidas y que la iglesia les pueda ofrecer a ellos la oportunidad de integrarse a la vida eclesial y que se sientan recibidos, que se sientan aceptados dentro de la iglesia como cualquier otro cristiano católico. Esto fue muy significativo y ayudó mucho a las parejas. Ahora bien, el Papa también llegó a la consideración de que hay matrimonios que ciertamente son válidos en el momento que se efectuó el matrimonio era válido, pero por la falta, la debilidad de uno de los dos cónyuges, el matrimonio se destruye. Y esto pasa lamentablemente con frecuencia. El Papa Francisco reconoció que la vida humana no es lineal. Esto es muy importante. La vida humana no es lineal. Y lo que una persona hace en un momento de su vida luego se puede arrepentir. Ahora, es cierto que muchísimas veces ya ese matrimonio es imposible de que vuelva otra vez ¿eh? a recuperarse. ¿Por qué? Porque ya han pasado muchos años, ya esas personas formaron otro matrimonio, cada uno por su lado. El amor ya murió hace tiempo y, y no es posible reconstituirlo. Entonces, ¿qué sucede cuando esas personas han aceptado su culpa, han aceptado su responsabilidad? Pero no solamente eso, han sabido guiar a la nueva familia que han constituido por el camino de la fe. Han sabido buscar la manera de resarcir el daño a la pareja, al ex compañero o compañera al que se hirió la vez primera. Es decir, hay personas que han sabido sanar, pero estas personas no pueden comulgar o no podían comulgar, no podían confesarse. Y en una exhortación apostólica del Papa Francisco de feliz memoria, llamada Amoris Laetitia, la alegría del amor, el Papa llega a una conclusión muy interesante. Y esto lo hace de la siguiente manera. Quita el poder de manejar estas situaciones a los obispos y se la otorga a los párrocos, de tal modo que no dependa de la voluntad de un obispo, porque puede que el obispo sea muy conservador, por ejemplo, o muy rígido, y diga, no, no, mira, no, esto no va a progresar, esto no está bien, y le cierran la puerta, le pueden cerrar la puerta a muchísimas personas que quieren un cambio de vida. El Papa dice, mira, es que no podemos castigar a una persona para siempre. Y yo creo que estas son frases lapidarias de esta exhortación apostólica Amoris Laetitia. No podemos castigar a una persona para siempre. Ciertamente ya no se puede volver a casar por la iglesia. Pero, decía el Papa, yo pienso
que si esa persona está arrepentida y tiene dolor y propósito de enmienda, si se encuentra con un sacerdote con alma de pastor, puede hacer una buena confesión y comulgar. ¿Quién va a decidir eso? Eso lo va a decidir el párroco, el pastor de esa persona. Es una decisión, claro, que ese pastor tiene que sopesarla muy bien, tiene que evaluarla muy bien, pero debe tomar en cuenta que la dinámica de Cristo, la dinámica del amor, es la dinámica del perdón. Y estas palabras de Francisco fueron muy acertadas. No podemos castigar a una persona para siempre. La palabra clave en todo este proceso de la exhortación apostólica Amoris Laetitia es integración. Hay que ver cómo integramos a las personas. ¿De qué manera? Cada caso es único. El Papa Francisco insistió en que no podíamos dar soluciones de masas, como nos enseñaban hace ya un buen tiempo, porque no estamos hechos en serie, sino en serio. Entonces necesitamos respuestas para cada caso. En este sentido, uno de los retos que nos encontramos fue la reticencia, el rechazo de muchos fieles que lo veían como no justo. Y ha sido un trabajo bastante arduo de parte de muchos párrocos para sensibilizar a la feligresía para que pueda también caminar en sintonía con el Evangelio de la Misericordia. Por último, quiero resaltar los últimos días, digamos, los últimos meses del Papa Francisco. El último año, el Papa Francisco, pues su salud fue decayendo. Lo veíamos con un bastón, lo veíamos y aún así viajó a varios países. Creo que en el 2024 hizo un viaje de unas 44 horas, viajó por Indonesia, Papúa Nueva Guinea y otros países. Algo increíble. Hizo un gran esfuerzo por llegar a la mayor cantidad posible de cristianos y de personas en el mundo entero. Su salud continuó decayendo, pero quiero acentuar lo siguiente. El Papa Francisco permaneció interno en el Hospital Gemelli de Roma 37 días. 37 días, casi 40. Sale del hospital, se queda en la casa Santa Marta. Esto tiene su propia historia. Recordemos que el Papa Francisco renunció a vivir en los palacios pontificios, donde el apartamento donde han vivido todos los papas, y quiso vivir allí, en la casa Santa Marta, donde se acogen a las visitas, donde se acogen a los cardenales cuando vienen a Roma, a los cónclaves. Él se sentía más cómodo con gente sencilla, comía con ellos, y esta es una de las grandes características del pontificado de Francisco, la sencillez. Pero volviendo al tema, estos prácticamente 40 días fueron 40 días de sufrimiento. El Papa Francisco tuvo su cuaresma, es decir, tuvo su propia preparación para su Pascua. Y yo creo que es importante que tomemos en cuenta los detalles del Señor, cómo el Señor nos ama, cómo el Señor nos mira con ojo de misericordia y cómo les regala a Francisco la oportunidad de vivir una cuaresma propia en su propio cuerpo, a la vez que Dios continúa cuidando de su pueblo. Entonces, nos permitió a todos vivir la cuaresma, celebrar el Viernes Santo. Antes de anoche celebramos la vigilia pascual, la madre de todas las vigilias, y celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo que vence, que se levanta del sepulcro y vence definitivamente la muerte. El Papa Francisco
celebra la Semana Santa prácticamente como un laico, oyendo, estando allí presente en lo que era posible, no podía celebrar la misa. Pero el domingo por la mañana se despide de todos nosotros. Es impresionante ver un pontificado que termina de una manera tan hermosa. Se asoma a la ventana de la Basílica San Pedro y desde allí imparte la bendición Urbe et Orbi a la ciudad y el mundo. Nos da su bendición por última vez. Regresa a sus aposentos en la casa Santa Marta y finalmente hoy, lunes 21 de abril, el Papa Francisco a las 7:35 de la mañana, hora de Roma, parte a la casa del Padre y tiene su propia Pascua. Cuánto simbolismo y a la vez qué muestra tan extraordinaria del amor y de la misericordia de Dios. Y es que Dios se ocupa de nosotros. La promesa de Dios viene con poder y Dios se manifiesta con tanto amor y con tanto detalle. Y a la vez que nos duele la partida del Papa Francisco, nos quedamos con su legado, criticado por muchos por su apertura, amado por la gran mayoría, satanizado por tantos profetas de calamidades, pero Dios se ha manifestado con poder y misericordia en todo el pontificado del Papa Francisco hasta el último día, permitiéndole hacer lo que le correspondía, la misión que Dios le había encomendado, regalarle esa última cuaresma de manera personal para que la viva y se preparara para su Pascua. Y finalmente, hoy, lunes santo, tomemos en cuenta que estamos en la octava de Pascua, donde hasta el próximo domingo, cada día se celebra como domingo y se canta como gloria, se canta el gloria en cada Eucaristía. Entonces, ¿qué estamos diciendo con todo esto? El Papa Francisco muere en la celebración de la gloria de Dios. Y es una invitación a todos nosotros, cristianos católicos y cristianos de todo el mundo, a abrirnos a la misericordia de Dios, a aceptar su plan de amor y a permitir que Él obre en nuestras vidas, porque Dios se ocupa de nuestras necesidades hasta el último detalle. Espero que esta reflexión te haya gustado. Dale a compartir a quien tú quieras y que Dios te bendiga grandemente. Tu hermano Gabriel Montesino ha estado contigo este rato. Hasta luego.